Si hoy me permiten, voy a dibujarles un cuadro. No soy pintor, así que lamentablemente van a tener que usar mucho su imaginación, pero de verdad, mucho su imaginación. Les voy a presentar uno de esos cuadros que uno va pintando, no sé si alguna vez lo vieron, y nadie sabe realmente lo que está pintando hasta que llega el final, y de golpe en el final se revela cuál es la obra de arte. Entonces, quiero pintarles un cuadro, así como para comenzar. Cuando abrimos nuestra Biblia, el primer libro es el Génesis, que nos cuenta acerca de, por supuesto, la creación, la primer familia, el primer proyecto de Dios. Es un libro sumamente interesante, pero también nos muestra el dolor de la caída, el dolor del pecado, el dolor del quiebre, de la separación. Y nos muestra la segunda oportunidad que le da Dios a la humanidad y a la naturaleza en esa famosa arca de Noé, en ese arco iris que es un símbolo de la esperanza y que el Señor dice: nunca más voy a destruir, quiero que ustedes disfruten de esto que yo he creado. Pero termina el Génesis y empieza el libro de Éxodo, donde nosotros podemos ver la relación ahora ya directa de Dios con el hombre. Cómo el Señor comienza a caminar con su pueblo. Y entonces podemos ver, trazando las primeras líneas de ese cuadro, que allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, y preste atención, no va a estar en la pantalla, pero Dios le ordena a Moisés, miren lo que le dice: construye un altar para quemar incienso. En el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 30, construye un altar, le dice a Moisés. Luego, en el versículo 7 le dice Dios a Moisés: cada mañana y cada tarde el sacerdote deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y Moisés no sabía de qué estábamos hablando, pero seguía las instrucciones de Dios y construye ese altar. Luego, en el versículo 10 del mismo capítulo 30 de Éxodo, Dios le dice a Moisés: esta ceremonia de quemar ese incienso en el altar se llevará a cabo todos los años de generación en generación, porque ese altar es el más santo al Señor. Por supuesto, Moisés y el pueblo de Israel cumplen con esta función, pero ellos no pudieron completar el cuadro, porque todavía no estaba el Apocalipsis, no había sido revelado el sentido, el significado de eso que Dios le estaba haciendo. Pero ellos lo hicieron y Dios los bendijo por hacerlo. Pero nosotros todavía somos más benditos porque ahora podemos entenderlo. Miren lo que dice luego Apocalipsis 5, versículo 8. Dice, y relata Juan lo que le dictó el Señor: cada uno de los ancianos, eso lo dice antes, era un grupo de ancianos que estaba allí delante de la presencia de Dios. Dice, cada uno de los ancianos tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y ahora, ¡wow! Ese incienso que Dios quería que quemaran en el Antiguo Testamento simbolizaban las oraciones del pueblo de Dios. Por eso dice Jehová: ese es el altar más santo que tengo, porque simboliza las oraciones de mi pueblo. Miren cómo el Apocalipsis ahora nos da una nueva perspectiva de aquellos pasajes del Antiguo Testamento. Y dice un poquito más adelante, el capítulo 8, los versículos 3 y 4 también de Apocalipsis, dice: entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar
donde el ángel lo había derramado. El humo aromático del incienso significaba las oraciones del pueblo santo de Dios. Si ahora nos pasamos rápidamente a Lucas, ya en el Nuevo Testamento, y leemos en Lucas capítulo 1, apenas vamos a leer un par de versículos primero, dice, cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana, y como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar incienso. Y dice la Biblia, mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Entonces ahí nosotros podemos comenzar a imaginarnos este cuadro. Hablamos de Éxodo, hablamos de Apocalipsis, luego hablamos de Lucas y podemos ver que Dios nos está revelando una gran verdad que se viene arrastrando en toda la Biblia, en todos los libros de la Biblia, una gran verdad, un claro objetivo. Nos dice que las oraciones del pueblo de Dios llegan a la presencia de Dios y son agradables, son un olor fragante, un olor rico, exquisito para Dios. Sus oraciones, tu oración, llega a la presencia de Dios y a Dios le agrada, le hace bien que ores. Mira qué interesante. Y esto surge cuando terminamos este cuadro, cuando nos vamos al Antiguo Testamento y después nos vamos al Nuevo y después revisamos en Apocalipsis y vemos que ese olor, que son las oraciones del pueblo santo, era definitivamente algo que agradaba al Señor. El incienso es una resina aromática vegetal que se prende fuego y es como una corteza que se prende fuego. El altar de incienso que le mandó Dios a Moisés que construya estaba justo al lado en el tabernáculo, que era el primer templo que los hebreos tenían en el desierto y que lo armaban y desarmaban porque ellos eran nómades y tenían que ir de un lugar a otro en el desierto. Entonces se llevaban la iglesia, desarmaban la iglesia, que es el tabernáculo, que era una gran carpa, y se la llevaban a otro lado. Pero cuando armaban ese templo gigante, había un lugar que ellos llamaban el lugar santo. Dios lo había diagramado de esa manera. Y luego estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, el arca del testimonio, donde Dios se presentaba para hablar con su pueblo. Y estaba separado por una cortina muy pesada y nadie, absolutamente nadie, podía pasar del lugar santo al lugar santísimo. Una sola vez al año, un sacerdote podía entrar al lugar santísimo y se quemaba el incienso. Al lado de la cortina estaba este altar para que el olor de las oraciones del pueblo de Dios entraran a ese lugar santísimo donde nadie podía entrar, donde estaba la presencia de Dios, y eso simbolizaba, ahora lo vemos, simbolizaba que Dios recibe las oraciones de su pueblo y se agrada con las oraciones de su pueblo. Sigue siendo igual hoy. Ya no quemamos incienso, porque cuando Jesucristo vino, subió a esa cruz, murió por nosotros, dice la Biblia que esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rajó, se quebró. Ya no hay más separación entre nosotros y Dios, porque Cristo nos unió con Dios y quitó la cortina que separaba. Por eso ya no quemamos incienso, porque nuestras oraciones llegan directamente a la presencia de Dios en el nombre de Jesús, y nuestras oraciones ahora no tienen olor a incienso, tienen olor a Cristo. ¿Se da cuenta qué glorioso?
¿Está viendo el cuadro? ¿Está viendo el cuadro? ¿Se imagina? Cuando era chico, a mí me costaba entender cómo puede ser que Dios pueda recibir las oraciones de millones de personas a la vez, alrededor de todo el planeta, y responderlas. ¿Cómo? Bueno, realmente es algo que dice, ¿cómo el Señor va a escucharme a mí, aquí perdido, escondido adentro de mi habitación? Era difícil de comprender, pero ¿saben quién me dio una luz? La ciencia. La ciencia, cuando yo me enteré que lanzaron un satélite al espacio, que era capaz, un satélite fabricado por hombres, era capaz de recibir 3 millones de llamadas telefónicas por segundo y derivarlas a otros 3 millones de teléfonos. Un satélite creado por el hombre. Y además podía dirigir a través de las señales de GPS a otro montón de gente de un lugar hasta otro, sabiendo incluso si hay mucho tránsito o si hay un bache en la calle o si hay que desviarse porque hay algún policía. ¿Cómo puede ser? Entonces dije, si un satélite creado por el hombre distribuye 3 millones de llamadas telefónicas por segundo y nos puede dirigir de un lugar a otro, ¿cómo? ¿Cómo Dios, que creó la mente de los científicos, no va a poder recibir cada una de nuestras oraciones y identificarte a ti con nombre y apellido cada vez que estás orando? La oración es la base de la relación. Fíjense que cuando uno ora, se comunica. Qué difícil sería una relación donde no hubiera comunicación. Seríamos primos lejanos, pero no sería una relación viva si no hubiera comunicación. Porque cuando uno ora, se comunica, y cuando pide algo, número uno, reconoce que no lo tiene, que lo necesita y que no lo puede conseguir por sí mismo. Porque si usted le pide algo a Dios es porque usted reconoce que no lo puede lograr solo. Entonces eso es muy importante. Y cuando usted agradece a Dios porque Dios le da algo, usted reconoce dependencia. Usted está diciendo, Señor, te doy gracias porque si no me lo hubieras dado yo no lo tendría. Se da cuenta la importancia de la oración, y cuando usted adora al Señor en su oración, usted reconoce superioridad. Usted está diciendo, yo estoy aquí abajo y tú estás allá arriba. Mire qué importante que es la oración. Por eso Dios, y dice la Biblia, recibe esa oración como un olor agradable. ¿Cómo siente Dios nuestra oración? Le gusta que oremos. ¿Cómo sentimos nosotros la oración? Acá empieza el mensaje de hoy. Usted pensó que esto era lo que hablamos, era el mensaje. No, era la introducción. La introducción tal vez fue un poquito más larga de lo que yo pensaba, porque siempre me pasa lo mismo. Calienta el corazón, se alarga la lengua. Pero ahora empieza el mensaje. Ahora ya sabemos nosotros cómo Dios registra nuestra oración en forma personal, única, privada. Tu oración la recibe y se agrada de que ores. Ahora vamos a ver cómo manejamos nosotros este asuntito de la oración. ¿Y saben qué? Yo quise tomar como ejemplo, porque me parece un ejemplo muy claro, muy ilustrador, la vida de este hombre que leímos recién en el pasaje anterior, Zacarías. Resulta que Zacarías, tenemos 3 puntos primero, para ubicarnos otra vez y recordar el pasaje que habíamos leído. El punto número A, creo que lo tenemos en la pantalla. A Zacarías se encontraba sirviendo en el templo. Zacarías era un sacerdote. Lo encontramos sirviendo en el templo del Señor. Número 2, o B, le tocó entrar al santuario y quemar el incienso.
lo que habíamos hablado antes. Entre todos los sacerdotes que estaban sirviendo, él fue elegido para ir a quemar el incienso. Y el punto número C, mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Eso para recordar lo que nosotros acabamos de leer recién. Zacarías, Zaca para los amigos, era un hombre ya mayor, era un sacerdote y su esposa se llamaba Elizabeth y también era ella de la línea sacerdotal de Aarón, o sea, descendiente de sacerdotes por muchas generaciones. Era ya tanto Zacarías como Elizabeth personas mayores. Y tenía una característica este hombre, Zacarías. Era un hombre triste. Zacarías vivía triste. Y ahora vamos a verlo. Era lo que quizás usted puede identificar como un hombre gris. Zacarías era un hombre gris, triste, desolado. Hacía las cosas porque las tenía que hacer, pero estaba triste. Y ahora vamos a ver por qué. Porque esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de la oración y cómo nosotros manejamos el concepto y la vivencia de la oración. Vamos a ver algunos detalles en la vida de Zacarías. Lucas, capítulo 1, ahora seguimos con la historia del 11 al 14, dice que mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar de incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó, dice la Biblia, y se llenó de temor, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás, le dice el ángel, gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Por fin, Zacarías, vas a tener gozo y alegría. Por fin, ahora sí vas a tener gozo y alegría, le dice el ángel. Pero resulta que Zacarías no solo que era triste, sino que se había acostumbrado a ser triste. Y ya le parecía que la tristeza era algo normal en su vida. Entonces, no puede recibir esa palabra de Dios con alegría porque todo su ser era triste y se rebelaba contra eso. No hay nada peor que ser triste y estar acostumbrado a ser triste. Y entonces nos cuenta la Biblia en el versículo 18 del mismo capítulo de Lucas que Zacarías le responde al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que esto ocurrirá? Y el ángel se enojó. Imagínese, le viene a traer una buena noticia y le dice: ahora por fin vas a estar alegre, Zacarías. Quiero verte sonreír. Y Zacarías pone cara otra vez de: ¿y cómo puedo estar seguro de eso? Y entonces el ángel se ofende. Se ofendió. ¿Usted vio alguna vez un ángel ofendido? Mire lo que dice. 19 y 20. Dice: entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él, dice, quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. No quisiera toparme con un ángel ofendido, ¿eh? Se enojó el muchacho. Imagínese, dice, pero Zacarías, está dibujando el cuadro. Le dice: Zacarías, dice, vengo directo, Dios me mandó, dice, soy Gabriel, dice, ¿no ves mis alas? Soy Gabriel. Dice, vengo de parte de Dios y me dijo que tengo una buena noticia para que te alegres y no te alegras. Te vas a quedar mudo, triste y mudo. Terrible para el pobre Zacarías. El tema
Y aquí preste atención en esto porque estamos ya completando el cuadro. La alegría en la vida cristiana no se amarra a las respuestas de Dios. Se amarra a la confianza de que Él recibe nuestra oración. No importa si Él responde, si no responde o si responde otra cosa a lo que estamos esperando. Lo importante es que sabemos que Él recibe nuestra oración. Fíjense, una vez, y lo conté, alguien me preguntó si viajo bastante en avión, y alguien me preguntó, pero ¿qué pasa si estás arriba en un avión volando a 900 kilómetros por hora y a 10.000 metros sobre el nivel del mar y se para el motor que va a la izquierda y luego se para el motor que va a la derecha y el avión empieza a caer? Y si tú oras, ¿el Señor va a detener ese avión? ¿Va a detener ese avión que se está cayendo? Y la respuesta, que yo se la escuché a otra persona y que la hice mía desde ese día, es: yo no sé si Dios va a detener el avión. Lo único que sé es que Él sabe que yo voy en ese avión. Amén. Eso es un upgrade en nuestra oración. El título de hoy es un upgrade en nuestra oración. Es un nivel superior. Nuestra alegría como cristianos no se basa en que Dios responda a lo que nosotros queremos. Se basa en que Dios escucha lo que nosotros queremos y trabaja con lo que nosotros queremos. A veces nos pasamos la vida con oraciones seculares. Muy probablemente Zacarías tenía ese problema. Tenía una oración sin Dios. Una oración secular. Usted sabe que puede orarle a la madre naturaleza. Usted puede orarle a quien sea. Usted puede orarse a sí mismo. Esas personas que dicen, sí tú puedes, dice, yo puedo, se está orando a sí mismo. Es como para darse ánimo. Son oraciones seculares. Secular significa sin Dios. Está orando, pero no está creyendo que Dios está recibiendo esa oración. Por eso al principio hicimos esa introducción, para ver en la Biblia que no solo Dios escucha la oración, sino que la quiere escuchar y se agrada de escucharla. Entonces ahora nosotros sabemos que nuestra alegría como cristianos no se basa en la respuesta, en si Dios cumple con lo que yo estoy pidiendo. Se basa en que Él recibe nuestra oración. ¿Estás triste por algún problema? Puedes estarlo. ¿Alguna oración que durante mucho tiempo has hecho y no tiene respuesta? ¿Por un pedido que le haces a Dios y que no hay respuesta? ¿Por una enfermedad que te aqueja hace muchos años? ¿Por un dolor? ¿Por una mala situación económica, por el problema con un familiar, con un hijo, que lo has dejado en las manos del Señor y no has recibido ninguna respuesta y eso te deprime, eso te amarga, eso te entristece? No debe ser así. No debe ser así. Nuestra alegría como cristianos es en que Dios está trabajando con nuestro caso, en esa certeza. Dice el salmista en el Salmo 116, 1 y 2, amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. Porque Él escucha, oraré mientras tenga aliento. Y en el versículo 7 del mismo Salmo 116 dice, que mi alma descanse nuevamente porque el Señor ha sido bueno conmigo. Amén. ¿Se acuerda que nosotros decíamos, creo que fue el domingo pasado, y decíamos, Dios es bueno? ¿Y qué decían ustedes? Todo el tiempo. Vamos a repetirlo, vamos. Es un ejercicio. Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Ese es nuestro Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Dice el salmista también en el Salmo 18, pero en mi angustia, dice, clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda
Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó hacia sus oídos. Y primera Pedro, el apóstol Pedro dice, lo leemos en el capítulo 3 y versículo 12, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están atentos a sus oraciones. Por eso tenemos que vivir con una sonrisa de oreja a oreja, porque no depende nuestra alegría de la respuesta, sino de la confianza en que Dios recibe nuestras oraciones. Un profeta llamado Habacuc tuvo unas palabras sumamente profundas. Yo voy a leerles lo que dijo este profeta llamado menor, pero ¿saben por qué le dicen un profeta menor? Porque escribió poco, porque realmente era un gran hombre de Dios. El profeta Habacuc no va a estar en las pantallas, así que preste atención con lo que dice y si quiere anótelo porque es un pasaje para meditar. Habacuc 3, versículos 17 y 18, dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. El apóstol Pablo le dice a los romanos y nos dice a nosotros en el capítulo 8, 28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Dios está trabajando con tu oración. Dios está trabajando con lo que tú le pediste y tu alegría tiene que basarse en que Dios escucha tu oración y tiene misericordia de ti, aunque no estás viendo hoy su respuesta. El ángel le dijo a Zacarías, en el debido tiempo la palabra del Señor se cumplirá. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos que Dios trabaje con nuestro reloj. Queremos que Dios trabaje con nuestro calendario, queremos que Dios trabaje con nuestra agenda y entonces le decimos a Dios necesitamos esto o aquello, realmente ni siquiera sabemos si es lo mejor para nosotros, creemos que es lo mejor, pero además le decimos lo necesitamos ahora o ya o en este momento o mañana. No funciona de esa manera. Dios no tiene nuestro reloj, tiene su reloj. Tiene su calendario, tiene su agenda y a su debido tiempo las cosas llegarán de acuerdo a lo que sea mejor para nosotros. No necesariamente lo que le pedimos, pero sí obligatoriamente, porque lo dice su palabra, lo que va a ser mejor para nosotros. Por eso, dejemos de ser cristianos tristes. Usted sabe que hay muchos cristianos tristes. Realmente, cuando hablamos de la tristeza, muchas personas, si dijéramos quién está triste, levantarían la mano, pero no vamos a hacerlo porque no está bien. El cristiano no puede estar triste. No puede estar triste. Porque nosotros creemos en un Dios que escucha nuestra oración. No importa si el avión sigue volando o si el avión se cae, pero tenemos la confianza de que Él sabe que estamos dentro de ese avión. Amén. La oración es como un círculo espiritual poderosísimo, un gran círculo espiritual. Imagine esto, nosotros estamos orando con la ayuda del Espíritu Santo. Porque nosotros, dice la Biblia, que ni siquiera sabemos qué es lo que más nos conviene. Ni siquiera sabemos cómo debemos orar, porque no sabemos qué es lo que nos depara la vida el día de mañana. Entonces, no podemos saber qué nos conviene. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a orar en el camino que nos conviene.
Lo hacemos en el nombre de Jesús a Dios Padre. Y Dios Padre trabaja dándonos a nosotros paz y seguridad de que Él está en control del asunto. Fíjese qué círculo poderoso. Con la ayuda del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, a Dios Padre, y Él vuelve a nosotros con seguridad de que estamos descansando en sus manos. Amén. Por eso, el pastor Andrés decía, tenemos que estar con una sonrisa de oreja a oreja. Esa es la vida del cristiano. No podemos ser hombres y mujeres tristes, porque si lo somos, es porque estamos amarrando nuestra alegría o nuestra tristeza a una respuesta y no a la confianza que tenemos en el Señor. La alegría es parte de la vida cristiana, porque Dios es bueno. Los agarré desprevenidos. Vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir a los hermanos que nos acompañan con la música, si están por allí, que vayan pasando. ¿Cuándo Dios es bueno? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Amén. ¿Se anima a hacerlo de nuevo? ¿Se anima a decirlo de nuevo? Pero dígaselo al Señor. No me lo diga a mí. Dígaselo al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y usted diga, Dios es bueno. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos agradecerte porque tú recibes nuestra oración. Porque, Padre, tú te agradas de nuestra oración. Queremos agradecerte porque tú estás atento a nuestra necesidad, atento a nuestro clamor, y siempre vas a responder con lo que nosotros realmente necesitamos, y siempre vas a responder con lo que realmente nosotros queremos. Padre Celestial, vivimos confiados en ti, y esa confianza en ti nos da paz, y esa paz nos colma de alegría. Por eso nuestra vida tiene que reflejar esa alegría de que tú estás definitivamente en control. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga y los espero sonriendo, alegres en el Señor. Amén.